Londres. Continuamos, amigos televidentes, y estábamos hablando ya con el embajador aquí. Mientras estaba la pausa, le damos la bienvenida al embajador José Francisco Javier Arrue. Él es el representante de la revolución bolivariana en el país. Bienvenido, embajador. Siempre es un placer tenerlo con nosotros, y más aún esta mañana, ¿verdad?, de 5 de marzo, cuando se completan 7 años, no de la muerte del comandante Hugo Chávez, sino del paso a la inmortalidad, ¿verdad?, de un hombre que hizo tanto por su pueblo y por los pueblos de América Latina y el Caribe, pero no solamente con ellos, porque estábamos recordando, ¿verdad?, que también se preocupó por llevar la calefacción. Y voy a empezar mal porque vamos a ir por la parte de la celebración, de la conmemoración, pero llevó la calefacción a Nueva York. Usted me hablaba también que en Londres hizo cosas parecidas, ¿no? Es decir, un hombre que no tenía límites, desprendido con su afán de solidaridad, de hermandad de los pueblos. Ya no digamos con sus hermanos del ALBA, pues, ¿verdad? Que también fue una iniciativa de él y del comandante Fidel Castro Ruz, otro grande, ¿verdad?, de la historia latinoamericana y del mundo. Hoy se conmemoran 7 años. Está prevista una gran cantidad de actividades este día, que recorrerá todas las calles del país. Así lo dio a conocer ayer la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Tengo entendido que saliendo del programa usted estará en la rotonda Hugo Chávez. Luego hay una sesión solemne de la Asamblea Nacional dedicada al comandante, y las actividades se desarrollarán por todo el día, ¿no? Embajador, bienvenido. Y hablarnos un poco también en Venezuela, ¿verdad?, cómo el pueblo venezolano también recuerda a su máximo líder. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero privilegio y un placer poder compartir lo que siempre insisto, la verdad de Venezuela, porque la verdad de Venezuela hay muchos intereses en ocultarla, en taparla, y el mismo comandante Chávez ha sido uno de los personajes más atacados, más agredidos, que han querido ignorarlo, lo han querido tapar. Pero hablando del volcán Masaya, he oído que en un momento histórico alguien lo quiso tapar y lo bombardeó para que no siguiera emitiendo sus gases sulfurosos. Y el volcán Masaya, como fuerza telúrica de la naturaleza, no tardó una semana en volver a eclosionar y explotar con toda la fuerza que está en el corazón de la tierra. Pues algo así con el comandante Chávez. Han querido ocultarlo, han querido taparlo, han querido denigrarlo y no han podido. Esa relación extraordinaria del comandante Chávez con su pueblo, con nuestros pueblos, con todos los pueblos de América Latina y el Caribe, pero es que incluso con otros pueblos del mundo. Yo tuve una oportunidad en el 2009, cuando hubo aquellas masacres en Gaza por parte del gobierno israelí, y que el comandante Chávez rompió las relaciones y haciendo ver al mundo las barbaridades que se estaban cometiendo. Me tocó hacer un pequeño viaje por el norte de África, y era increíble cómo asociaban Venezuela, Chávez, un personaje querido, respetado. Entonces, yo creo que nos da una dimensión extraordinaria el comandante Chávez, porque, no sé, nos involucra en la política que era para políticos, por así decirlo, para diplomáticos, para políticos, para diputados, etcétera. Y Chávez nos introdujo a todos en ese mundo, en ese hervidero de la política, de la construcción, de nuestra esperanza, de nuestras patrias, de que nadie nos va a contar la historia, que la estamos nosotros contando y haciendo. Yo creo que por eso ese sentimiento, esa alma del comandante Chávez, cuando se refería usted a esa relación tan generosa, tan desprendida, es que Chávez era pueblo. Así son nuestros pueblos. O sea, Chávez no venía de kriptonita como Superman, un ser extraterrestre, no. Chávez surge del calor y del amor del pueblo venezolano, de esa capacidad infinita de solidarizarse con el dolor ajeno, que era capaz de parar una
caravana presidencial para atender a un perro que vio en una calle de Caracas. Por eso digo que y nunca mejor dicho que los muertos como el comandante Chávez no mueren nunca, nunca mueren, porque Chávez ahora somos cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Yo considero que es un privilegio que hayamos compartido un pedacito de nuestras vidas con él. El comandante Hugo Chávez, sí. Hay que decir que el comandante Hugo Chávez intenta, ¿verdad?, recuperar Venezuela para el pueblo bolivariano en 1992, después de una serie de políticas neoliberales que obligaron a la gente a salir, ¿no? Y que él había vivido, y luego cuando, bueno, de alguna manera se avanza, pero no se logra el objetivo completo, el comandante Hugo Chávez en ese momento, a un militar, agregó ese por ahora, ¿no? Que recuerdo que hay ahí una historia donde él exigía que fuese en vivo la cosa, ¿no? Ajá. Porque lo querían hacer pregrabado para evitar después censurarlo, y entonces después le permitieron que fuera en vivo la cosa, ¿no? Y él dijo, por ahora. Y ese por ahora tenía razón él, porque unos años más tarde pues logró, a través de la elección, llegar a la presidencia de Venezuela. Y también las palabras inolvidables cuando tomó la Constitución del presidente Rafael Caldera, ¿no? Y dijo, con esta Constitución moribunda, dijo, ¿verdad? Porque había que hacer una nueva. Sí. Y efectivamente hubo una nueva Constitución, ¿no? Y ese tesón de Chávez y la esperanza en el triunfo y en la posibilidad de hacer mejor las cosas para el pueblo venezolano, recuperar, ¿verdad?, producción petrolera, ponerla a disposición del pueblo de Venezuela, y no solamente del pueblo de Venezuela, sino de los otros pueblos que usted ya lo ha mencionado, precursor del ALBA, el CELAC, es decir, un amante de la integración, ¿no? Un hombre de unidad, un hombre, bueno, siguiendo los pasos de Bolívar, ¿no? De quien tenía una admiración extraordinaria, ¿no? El presidente Chávez, ¿no? Sí, sin duda alguna. En el 89, el 27 de febrero del 1989, ante la imposición del gobierno de turno en Venezuela de lo que hemos llamado en Venezuela el paquetazo neoliberal del Fondo Monetario Internacional, el pueblo dijo que no. Pero no solo dijo que no, es que se tiró a la calle. Se tiró a la calle, sí. Y el pueblo venezolano, y lo reprimieron matando miles de venezolanos y venezolanas a punta de ametralladoras, o sea, porque la sangre libertaria del pueblo venezolano es ancestral desde nuestros pueblos originarios, como aquí dirían, pues allá Guaycaipuro, Caracas, etcétera. La sangre indígena que reclamaba Sandino para demostrar su fidelidad a los principios, a los ideales, a ser consecuente y leal. Pues eso era lo que tenía el pueblo venezolano. Cuando Chávez ve a ese pueblo alzado que masacran, ese fue como el punto de inflexión para que ese movimiento bolivariano que se iba extendiendo dentro del ejército venezolano, el 4 de febrero, 3 años prácticamente después del Caracazo que llevó a miles de asesinatos del pueblo venezolano, él se rebela con los militares bolivarianos. Él sabía que no podía ganar. Él era consciente porque, dadas las circunstancias, pero tampoco era un problema de que querían ganar un golpe de Estado, no, era una rebelión. Hacer ver al pueblo venezolano y al mundo que lo que había en Venezuela no era una democracia, era una ficción, había infinidad de represión y sobre todo la represión más grande, la exclusión del pueblo. O sea, el 80% de la población vivía en pobreza, siendo durante 50 años el mayor exportador de petróleo del mundo, y el 80% de la población vivía en pobreza. Eso era verdaderamente insólito, y eso es lo que logran los militares bolivarianos cuando se alzan el 4 de febrero del 92. Y luego, pues, como usted recordaba, aquel por ahora sembró
en el alma de todo el pueblo venezolano la esperanza de un mañana mejor. Y lo dijo con esa contundencia y además asumiendo la responsabilidad de aquella rebelión militar. Porque parece mentira, la derecha en Venezuela y en otros países del mundo hacen 1000 barbaridades, hacen 1000 intentos, pero cuando fracasan no reconocen que ellos estaban detrás, que ellos estaban metidos en la serie de iniquidades que han hecho, como han hecho en Venezuela, cuando uno recuerda tantas barbaridades que nos han hecho en las calles con las guarimbas, que es el equivalente venezolano a los tranques. Nunca, nadie se responsabiliza. No, no, yo no estaba. No, no, nosotros éramos una manifestación pacífica. No, no, nosotros solo teníamos una banderita que llevó a cientos de muertos, de asesinatos, de cruzarnos avenidas con alambres para degollar a los motorizados. Pero Chávez se alza y reconoce: yo soy el responsable. Yo soy el responsable de esta rebelión. Por ahora no hemos logrado los objetivos. Ese es el Bolívar que se nos metió en el alma y el Bolívar que sigue aquí muy dentro en cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Es que es increíble. O sea, lo que logró Chávez es algo insólito. Porque uno vivía, bueno, pues la cosa es así, la vida es así. Una especie de providencia equivocada que nos condenaba a ser excluidos, a ser olvidados, a ser ninguneados. Y resulta que Chávez nos pone en las manos el futuro del país y el futuro de nuestra historia, pero además de una manera tierna, que eso es una de las cosas que uno siente, y por eso tanta gente le hemos llorado y le seguimos llorando cuando lo recordamos, porque era esencialmente tierno, y ese era la esencia del pueblo venezolano: la ternura, el amor, la solidaridad, el desprendimiento, la compasión con el dolor ajeno. Es que esos son los valores de una verdadera revolución. Los valores de una revolución no están en los textos, aunque pueda haber libros, cómo no, que fundamenten un proceso histórico, pero la esencia de la revolución está en el amor, está en la solidaridad, en la búsqueda de la paz, de la justicia. Y eso es lo que movió a Chávez desde que lo conocimos en aquel por ahora hasta que se nos despidió un 8 de diciembre que nos señaló a Nicolás Maduro, como claro, el continuador, ¿no? Ser el sucesor y continuador de su idea. Eso es verdad, porque llevaba muchos años Nicolás Maduro muy cerca del comandante, claro, y el comandante lo conocía muy bien y se conocían perfectamente, y creo que fue una sabia decisión del comandante Chávez, su última decisión de avisarnos y de decirnos: si resultara una circunstancia donde hubiera que votar por un nuevo presidente, aquí está, voten por Nicolás Maduro. No lo hizo ambiguamente, claro, no, claro, lo dijo con absoluta certeza. Y un dato curioso: el 8 de diciembre se nos despidió y de ahí voló a Cuba, pasó unas semanas y ya regresó a Venezuela para despedirse de nosotros. El 4 de diciembre, es decir, 4 días antes de esa despedida, firmó mi nombramiento como embajador en Nicaragua. Yo creo que el comandante Chávez, pues posiblemente fue el último nombramiento de embajador que firmó antes de dejarnos y decirnos hasta luego. Imagínese que no sé, un acontecimiento en verdad que bueno, lo debe llenar de orgullo a usted también, ¿verdad? Sin duda. Sin duda. Vamos a irnos a la pausa y después vamos a hablar. Vemos algunas imágenes cuando el comandante estaba aquí, ¿verdad? Porque había una hermandad con el presidente Ortega extraordinaria, pues con la revolución nicaragüense. Él decía que admiraba mucho la revolución nicaragüense. Y hablando de las mentiras, porque usted se refirió a las mentiras cuando yo estaba hablando de la conmemoración. Hoy en uno de esos canales hacían una pregunta tonta, medio estúpida, pero bueno, así es, pues. Y entonces alguien respondía que era sobre los servicios, pues, agua, electricidad. Entonces dice, aquí dice, alguien parece que se hizo, decía que estaba en Venezuela, ¿no? En esas redes sociales, que le da voz a mucha gente tonta.
no, dice aquí, yo quiero tal cosa, pero aquí en Venezuela no tenemos, a veces tenemos agua y a veces tenemos luz. Y me tocó estar allá y la luz, o sea, la energía está ahí siempre. Y no solamente eso, es regalada casi. O sea, es regalada. Y yo miraba aquello y decía, qué barbaridad, estos sí que son campeones. Pero bueno, esa es la tarea de estas transnacionales. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, y hablábamos de esas mentiras que quieren posesionar como verdades, ¿no? Y estamos hablando de un país, Venezuela, que, y usted me decía, tiene razón, de agredido de algo que sabe Nicaragua muy bien, ¿verdad? Porque aquí fuimos agredidos, no llegaron a solo las opciones, la opción es la opción, es práctica. Ajá. Y nos hicieron la guerra, financiaron una guerra, ¿verdad? En los años 80, que costó miles de muertos, ¿verdad? Y ni a esos que mandaban a la guerra después se ocuparon de atender, embajador, oye, para la guerra sí hay dinero. Sí, sí. Cuando ya no hay dinero, ¿no? Pero en ese sentido, pues Venezuela es un país agredido. Es decir, es un país que, y yo le decía, sin tapujos dicen, no queremos que se vayan. O sea, Sí, parece insólito y eso no lo reflejan las grandes empresas de la comunicación a nivel mundial. Cuando el propio presidente de Estados Unidos dice que todas las opciones están sobre la mesa, incluso la opción militar, para quitar al dictador, etcétera, Nicolás Maduro, y nadie le dice nada de que eso es una aberración a nivel de derecho internacional, violación, verdadero desconocimiento de la diplomacia, de las relaciones entre los países que siempre buscamos la paz, el diálogo, el consenso, los acuerdos. No, no. Estados Unidos se ha propuesto saquear a Venezuela y lo dice públicamente, lo dice y lo ejecuta y nos sigue bloqueando. Hay un instituto norteamericano encabezado por dos economistas, incluso con premios Nobel en el área de la economía, que calcularon que hasta el año del 17 al 19 los efectos del bloqueo habían causado alrededor de 40.000, yo no digo muertes, 40.000 asesinatos del pueblo venezolano. Eso puede ser hasta más, porque uno no capta, porque cuando Venezuela compra insulina, dosis de insulina en Colombia, y luego prohíben, una vez que están pagadas, prohíben que la insulina entre a Venezuela, ¿qué pasa con estos enfermos de diabetes? Los que necesitan para vivir de dosis de insulina diaria. ¿Qué pasa con estos enfermos, con estas personas en una situación de desventaja por su salud, por su enfermedad crónica? Eso está provocando Estados Unidos. Pero es que nos están robando. O sea, no es solamente que lo están diciendo y que tienen todas las opciones abiertas para seguir acosando a Venezuela. Es que nos están robando, nos han robado Citgo. Citgo es una empresa venezolana que está en Estados Unidos, que además de refinerías y además de instalaciones petroleras, etcétera, tiene 5.000 estaciones de servicio. A través de Citgo es que el comandante Chávez hizo esos apoyos a personas que no tenían recursos para combatir el frío cuando allá hace bajo cero varios grados, etcétera, y la gente se muere si no tiene calefacción. Y a través de Citgo les asignaba combustible para sus calefacciones, etcétera. Bueno, se han robado Citgo. Se han robado todo lo que produce Citgo, se han robado las refinerías, se han robado las estaciones de servicio. Pero es que no es solamente eso, se han robado los recursos que tenía Venezuela, sus reservas depositadas en bancos ingleses, norteamericanos, portugueses, etcétera, y se lo han robado. Y nadie de esas grandes transnacionales lo único que dice es, ay no, que en Venezuela la gente está pasando hambre o no tiene medicina. Pero si nos están ahorcando, si son ellos los que lo provocan, ¿por qué no nos dejan tranquilos? Incluso es vergonzoso cuando en estos días pasados hemos celebrado un año de aquella falsedad, de aquel teatro que montaron en la frontera con Colombia, en Cúcuta, de la ayuda humanitaria.
ya hasta 3 presidentes se acercaron a Cúcuta a contemplar el avasallamiento de Venezuela a través de la ayuda humanitaria, porque iba a entrar sí porque sí, y que además prácticamente todo el ejército venezolano iba a voltearse en contra del gobierno constitucional. Y eso es absolutamente falso. Pero ellos montaron su show y no lo reconocen. No reconocen que eso era mentira. Y también incendiaron unos vehículos que acusaron a los chavistas y después hasta el New York Times y todos los grandes medios reconocieron que no, que lo habían hecho los guarimberos. Sí, porque es que además ahora, ¿quién no tiene un celular que pueda tomar unas imágenes? Nos hemos convertido también de alguna manera en periodistas, en comunicadores, en estar en el lugar de los hechos. Y ahí se ve perfectamente cuando lanzan una bomba molotov y cae en uno de los camiones que se incendia. Por eso digo, y yo por eso insisto tanto a nuestro pueblo como al pueblo nicaragüense. Y por eso mi agradecimiento infinito no solo al Canal 4, al gobierno nicaragüense y a los medios nicaragüenses que nos ayudan a decir la verdad de Venezuela. El comandante Chávez, la única instrucción que me dio cuando me nombró embajador para Paraguay en el año 2010, lo único que me dijo fue: embajador, ayúdenos a romper el cerco mediático que nos tienen a nivel mundial. No me dio otra instrucción. Es decir, que el comandante Chávez hace ya 10 años, claro que vislumbraba dónde era el campo de batalla. Era el campo de batalla en los medios. Ellos van creando el relato de una Venezuela que no existe. Una Venezuela que, como decía por una persona, que claro que hay problemas de luz, de agua, etcétera, claro, y el gobierno va respondiendo y va restableciendo los servicios, como el golpe que nos dieron, el golpe eléctrico del año pasado, que verdaderamente pusieron en una situación dramática a más de la mitad de Venezuela, bloqueándonos los servicios eléctricos desde el Caroní. El Caroní tiene 4 grandes hidroeléctricas que generan el 75% de la luz y de la electricidad en el país, y lograron a través de bloqueos informáticos, etcétera, que esa electricidad llegara a Venezuela. Evidentemente, al no haber electricidad, comienza a haber problemas en el agua, porque las bombas funcionan con electricidad, pero luego todo lo que son los servicios de frío para los hospitales, las clínicas, la alimentación, las industrias, o sea, iban a matar, iban a quebrarnos, y no lo lograron. Como decía el presidente de Cuba en su discurso de fin de año, este año nos tiraron a matar, pero seguimos en pie. Y eso es lo que hace Venezuela con el espíritu del comandante Chávez. Yo por eso cuántas veces recuerdo aquel 5 de marzo, yo llevaba 10 días que había presentado mis credenciales como embajador en Nicaragua, y cuando nos llegó la noticia, yo no sentí que estaba fuera de Venezuela. Ese sentimiento, ese amor, esas lágrimas porque el comandante nos decía hasta luego, yo la sentí aquí en Nicaragua como en Venezuela. Y esa sensación de que éramos un pueblo más unido que nunca, como hermanos, que perdíamos, y no era perderlo, pero evidentemente que nos dio una sacudida en lo más profundo de nuestras entrañas cuando el comandante nos dijo hasta luego. Entonces, por eso digo que la situación actual, ¿por qué Venezuela, después de 20 años de una agresión implacable, directa, continua, que nuestro ministro Jorge Rodríguez calculaba en estos últimos años de 113.000 millones de dólares robados? 113.000 millones de dólares robados a Venezuela. ¿Por qué Venezuela sigue en pie? ¿Por qué el pueblo venezolano no han podido doblegarnos desde fuera? ¿Por qué el imperio, a pesar de haber utilizado todos los recursos para destruir nuestra economía, nuestras finanzas, nuestra salud, seguimos construyendo viviendas, más de 3 millones de viviendas construidas para nuestro pueblo? ¿Por qué puede ser eso? Nicaragua sabe mejor que nadie qué es pelear y seguir construyendo y seguir viviendo con esperanza a pesar de la agresión que viene desde fuera, Roberto. Claro, claro que sí.
unas imágenes que tenemos ahí de las visitas del comandante Hugo Chávez ahí, ¿verdad? Cuando vino a Nicaragua. Recordemos que lo primero que hace el presidente comandante Daniel es adherirse a firmar el acta del ALBA, integración del ALBA, ¿verdad? Lo hace inmediatamente después de tomar posesión, ¿verdad? Ahí Nicaragua entra al ALBA, ¿verdad? Muy querido, ¿verdad? Esa es la primera toma de posesión del comandante Daniel, ¿verdad? Que vino el comandante Chávez, ¿verdad? Ya había ayudado a Nicaragua, ¿verdad? Recordemos que ya estaba en los planes. El presidente, el comandante Daniel, ha explicado que nomás ganar le dio instrucciones de que unas plantas que creo que iban para la hermana República de Cuba se vinieran para Nicaragua. No, de Cuba hacia Venezuela. Perdón. Sí, 10 plantas, de Cuba, 10 plantas. De 40 megavatios cada una. De Cuba hacia Venezuela. Y él dijo, de Viena y que vengan a Nicaragua. Después hacemos el papeleo, recordaba el comandante Daniel, ¿verdad? Y eso demuestra pues el grado de solidaridad, el sentimiento humano, ¿verdad? Ahí están firmando, ¿verdad? El ALBA, ahí está el presidente Evo Morales, también víctima de las barbaridades que hace la derecha imperial, ¿verdad? Y en un momento, digamos, que fue apenas unas horas, diría yo, pues, después de la toma de posesión del presidente comandante Daniel. De tal manera que Chávez, pues, también es casi un nicaragüense, ¿no? Porque él es universal, desde luego, pero es un nicaragüense también, porque el cariño por Nicaragua, pues, lo demostraba cada vez que visitaba nuestro país, embajador, ¿verdad? Usted lo puede observar y la verdad es que así fue siempre, ¿verdad? Ya no digamos el carisma que tenía, ¿no? Siempre el carisma que le acompañó toda su vida, ¿verdad? Un hombre de pueblo, un hombre que... Y aquí mismo usted decía, embajador, que paraba las caravanas para atender cualquier cosa, inclusive si un perro estaba malherido o algo. Y aquí también se detenía en todos lados a hablar con la gente, ¿verdad? Y la gente lo abrazaba, le saludaba, ¿verdad? Era todo un gran cariño que el pueblo nicaragüense le profesó, ¿verdad? Al comandante eterno. Ahí está saludando a nuestro pueblo, muchachas, muchachos, ¿verdad? Y esto es Chávez. Pues. Esto no lo va a ver usted en los ensacados, embajador, ¿verdad? Esos presidentes de figurín, ¿verdad? Eso no lo va a ver, ¿verdad? Y ahí la gente oraba por él. Los que dan la mano y luego se la lavan, se la limpian. Ahí estuvo en El Salvador Allende también. En El Salvador Allende, pues fue una visita realmente inolvidable, ¿verdad? ¿Ya? Y también aquí resido por la compañera Rosario. Yo creo que esta es la última de las visitas, embajador. Sí, por el físico. Sí, por el físico, sí. Esta es del 12. Es del 12, sí. ¿Verdad? Esa es la última visita. Sí. 10 de enero. Del 12. Del 12. Bueno, porque después iba al acto de la noche. Ahí está en el acto ya, correcto, el acto de la toma de posesión. Eso. Y el comandante estaba afectado, ¿verdad? Lo vemos que 7 minutos de aplauso, me recuerda aquí el hermano. Sí, 7 minutos de aplauso a Chávez. Sí, y ahí está, ¿verdad? Siempre eterno amigo de Nicaragua, ¿verdad? Solidario, hermano, compañero. Así es que... Y así como lo querían aquí, lo querían en muchos otros lados, embajador. Es decir, pues, es un hombre que se daba a querer, ¿no? Como decimos, ¿no? Un hombre que se daba a querer. Y él repetía mucho que el amor con amor se paga. Y él sentía tanto el amor del pueblo y de los pueblos que no tenía otra moneda de devolver que con amor, con solidaridad y con desprendimiento. Importante. Sí, yo recuerdo que era un hombre además que no le tenía miedo a ninguna pregunta, ¿no? Siempre él estaba en comunicación con la gente, con su misma gente. Recuerdo entrevistas con Juan Vicente Rangel, ¿verdad? José Vicente. José Vicente le hacía cada pregunta, ¿verdad? Un amigo, pues, también comprometido con la Revolución Bolivariana, ¿verdad? Sí. Pero eso no le... Pero un comunicador. Que no le evitaba hacerle preguntas a Chávez, y Chávez se reía de las cosas que
a veces le preguntaba, es que dice la derecha dice tal cosa, pues, entonces ya Chávez explicaba, ¿verdad? Era un hombre, era un comunicador nato, ¿verdad? Era un orador extraordinario, ¿no? Sí, 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 sí. Y ese programa que también inauguró, digamos, había una comunicación permanente con la gente, aló, presidente. Sí. Increíble, que nos mantenía durante horas. Sí, horas, todos y horas. Los domingos esperábamos. Es que fue un verdadero educador, nos enseñó la política. Se dice que no hay peor analfabeto que el analfabeto político, porque el analfabeto político no sabe por qué pasan las cosas. Entonces puede vivir ajeno a lo que pasa. No entiende por qué sube el precio de los alimentos, por qué baja el precio de la energía, por qué hay un conflicto aquí o un conflicto allá. Y hay gente que dice, no, es que yo no me meto en política. Ese es el peor analfabeto. Y Chávez nos obligó a ser políticos en el buen sentido. Pero hay un elemento que no hemos tocado, que creo que es determinante, y al ver en estas imágenes al presidente Evo Morales. Claro. ¿Qué ha pasado con Bolivia? O sea, ¿qué pasó en Bolivia el año pasado? Que 14 años de un gobierno verdaderamente exitoso, con todos los indicadores positivos, disminución de la pobreza, disminución del desempleo, aumento del apoyo de todas las necesidades y los derechos sociales fundamentales del pueblo. O sea, ¿qué pasó que en 24 horas tumban aquello? Y yo creo que el comandante Chávez tenía una frase extraordinaria que también se nos metía en el alma a nosotros. Y de eso Nicaragua sabe muchísimo y Cuba también. Chávez decía, la revolución bolivariana es una revolución de paz, pacífica. Pero no se equivoquen, es una revolución armada. Y yo creo que ese concepto de que tenemos que defender nuestra paz, que tenemos que defender la solidaridad y la esperanza de nuestro pueblo con las uñas y con los dientes, yo creo que es determinante. Por eso lo que hicieron con Bolivia no lo han podido hacer con con Cuba, claro. No lo han podido hacer con Nicaragua y no lo han podido hacer con Venezuela, ni podrán, porque nuestro ejército y nuestra policía y nuestro pueblo son la misma cosa. Y hoy Venezuela estamos llegando a 4 millones de milicianos y milicianas. Es decir, que además de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene el comandante Chávez un verdadero testimonio y ejemplo de bolivarianismo y de rescate de la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas, también se ha integrado el pueblo a la defensa de la patria. Que no queremos pelear con nadie, que no queremos invadir a nadie, que no le queremos robar a nadie, que no pretendemos, pero ni un centímetro, meternos en ningún territorio que no pertenezca a Venezuela. Pero vamos a defender nuestra patria. Y yo creo que ese aporte que nos dio Chávez, ese aporte que hizo al ejército venezolano, es algo verdaderamente que nunca podremos pagar. Claro. Con el testimonio, con la valentía, con la decisión y, como decía, que nunca tuvo miedo. Pero no solo tuvo miedo a las preguntas, es que se enfrentó en la propia Asamblea General de las Naciones Unidas cuando habló de que aquí huele a azufre y que aquí estuvo el diablo. Le estaba diciendo en la cara al imperio norteamericano, en las propias entrañas de ese monstruo, le estaba diciendo que no le tenía miedo. Y yo creo que eso también nos ayudó a todos y a todas, que hemos perdido el miedo, porque podrán matar, porque bueno, la vida está en manos de Dios, pero nunca vencer a nuestros pueblos, nunca vencer la alegría y la esperanza de nuestros pueblos. Y yo creo que eso es lo que nos dio Chávez, nos dio un impulso tan grande de optimismo, de alegría, de esperanza real, no de esperanza en utopías, no, la esperanza de día a día, que lo veíamos a él actuar ese día a día y cómo exigía y cómo regañaba cuando no se cumplían, cuando veía esa indolencia o fallas en sus ministros, le reclamaba personalmente, pero delante de todo el pueblo. Pero usted, ministro, ¿cómo acepta que pueda haber una situación así? ¿Por qué me siguen llegando papelitos pidiéndome, mire, que no tengo una medicina? Pero bueno, no hay ministros, no hay alcaldes, no hay gobernadores, no hay instituciones. Respondan a las necesidades del pueblo. Y yo creo que ese es otro valor extraordinario,
que la política de un gobierno se dedicó a responder a las necesidades del pueblo y no aceptó el burocratismo que estaba montado. Así como él juramentó delante de esta moribunda Constitución y nos ayudó a construir una nueva Constitución con participación popular, que el 15 de diciembre del 99 la aprobamos, la nueva Constitución bolivariana de Venezuela, así como nos enseñó a construir una nueva Constitución, también nos enseñó a responder inmediatamente a las necesidades del pueblo. Y de ahí vienen las misiones. Claro. Las misiones era no esperar ese burocratismo que parecían elefantes, que era imposible mover, que si en el Ministerio de Educación había 80, 100, 40 sindicatos, que no había manera de tomar ninguna medida, sino que había que pasar por 1000 vericuetos, 1000 concesiones, y crea las misiones. La misión Barriadentro, dentro de lo que es el sistema de salud venezolano, con la ayuda de más de 20.000 médicos cubanos, crea el Yo Sí Puedo para la primaria y aprender a leer, y en un año 1,5 millones de venezolanos y venezolanas aprendieron a leer y acabó el analfabetismo en el país. Luego comenzó todo ese sistema de atención a los pensionados, a los estudiantes. Los estudiantes, cuando llegó el comandante Chávez al poder, teníamos 450.000 estudiantes universitarios y en este momento tenemos 2,5 millones. Quiere decir que el comandante Chávez respondió a las necesidades de nuestro pueblo, redistribuyó ese ingreso que había del petróleo y a lugares donde jamás había llegado ese petróleo ni una gotita, pues llegó con la atención de los servicios. Cuando hablamos de que la electricidad es prácticamente gratuita y no digamos la gasolina, hay tantos servicios, los servicios médicos, la educación es gratuita también. Entonces, Chávez realmente fue un fenómeno y yo pienso que fue un premio de la providencia que nos dio no solo a Venezuela y, como decía, a América Latina y a todos los países del mundo, porque es un verdadero faro, es como una especie de profeta que nos llenó de esperanza para seguir construyendo nuestro futuro. Gracias, embajador, por habernos acompañado. El tiempo nos ha alcanzado y bueno, tenemos que ir para la rotonda, ¿no? A depositar la flor, a acompañar a los muchachos y muchachas que están ahí. Luego llegarán otros compañeros, una flor para... Todo el día van a estar... Todo el día. Y se prolonga la sesión de la asamblea también, ¿verdad? Imagino que va a estar ahí. Así que bueno, gracias, embajador, por haber llegado, ¿verdad? Y Chávez vive, ¿no? Y la lucha y la patria siguen. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan, ya regresamos.